Tenemos, por ejemplo, el caso de Arcor La Campañola en la Argentina. Arcor es una bastante grande alimenticia que compraba una empresa de dulces que se llama La Campañola, que ahí se generaba también alguna concentración importante. Hubo una discusión que terminó sin zanjarse del todo, que era para la definición del mercado, si se consideraban los dulces solos de dulces de frutas y el dulce de leche, que en Argentina es como un producto muy nuestro, y si esos productos involucraban un mismo mercado o no. Al final, como no se obtuvieron análisis económicos que pudieran dar una conclusión cierta, se analizó el mercado de las dos formas, digamos. O sea que esto es otra de las alternativas que van a haber en la experiencia internacional, es que a veces no se terminan de definir absolutamente cuál es el mercado, digamos, sino que, como en este caso se dijo, bueno, si consideramos los dulces de frutas por un lado y por otro lado consideramos el dulce de frutas más el dulce de leche, a ver cuáles son los escenarios en uno y otro caso. Ahí en ese caso se concluyó que no era tan preocupante como para ordenar una desinversión y que podía ser suficiente alguna restricción en cuanto a publicidad de los productos. Como son productos de venta masivo, que hay una relación muy importante entre la publicidad y la venta, se le restringió por un determinado lapso de tiempo, si eran 2 años o 3 años, la publicidad que podía hacer Arcor de sus productos, de manera tal de que con eso otros competidores podían aprovechar y hacer su publicidad y crecer en el mercado. Por supuesto que todas estas operaciones tienen que ser públicas, o sea, los resultados se publican para que justamente los competidores sepan estas consecuencias. En el caso al saber los competidores que Arcor tenía restringida su publicidad, podían decir, bueno, entonces hagamos nosotros publicidad, que con eso vamos a recuperar o a ganar más market share, porque el otro no lo va a poder contrastar. Otro tema también de cuestiones de conducta fue el de supermercados. Una cadena de supermercados, Carrefour, estaba adquiriendo, Carrefour de capitales franceses, adquiriendo una cadena argentina que se llamaba Norte, y allí también se detectaron problemas en algunas regiones, porque, o sea, en el tema de supermercadismo, la definición de mercado, que además de ser de producto por un lado, por otro lado también se hace una definición regional, o sea, de si el mercado es nacional, el mercado es local. En las cuestiones de supermercados se estableció que el mercado, que había por un lado un análisis regional, porque un consumidor no le da lo mismo ir a comprar a un supermercado que tiene a 10 cuadras de la casa o que tener que hacer 100 kilómetros para comprar. O sea, la competencia, ahí se hicieron estudios y se determinó que el mercado geográfico desde el lado de la demanda, o sea, de los consumidores que van a adquirir, estaba dado por lo que le costaba en transportarse o en trasladarse en un radio de 20 minutos a cada supermercado que se estaba analizando. Después había además, por otro lado, análisis del poder de compra de los supermercados, que eso se analizó por otro lado, que eso sí es a nivel nacional, porque la relación es distinta del supermercado con el productor. Pero en cuanto a la relación de oferta del supermercado con el consumidor, se establecía el esquema que les digo de un radio de los 20 minutos de transporte para llegar a una persona a ese supermercado. Ahí se había determinado que había problemas en la ciudad de Rosario, que es una ciudad importante de la Argentina, pero también no eran de tal magnitud como para ordenar una desinversión. Entonces se estudió y se concluyó que había una relación muy directa entre la superficie de los mercados, de los supermercados, y la cantidad de ventas. Es decir, hay una relación de cada tantos metros cuadrados, tanta cantidad de ventas tengo por mes.
Entonces la restricción ahí se estableció por la limitación para abrir nuevas bocas o ampliar los supermercados que ya tenían en metros de salones de venta, digamos. Después tenemos también otros casos donde se producían concentraciones importantes, pero había razones que podían llegar a admitir esa operación porque podían generar beneficios que en la medida que se trasladen a los consumidores podían superar estos beneficios las preocupaciones desde el punto de vista de defensa de la competencia. El caso más emblemático en la Argentina es el de Cablevisión Multicanal, que eran las dos empresas más grandes de televisión por cable. Allí había una concentración también, en parte el mercado había que analizarlo en forma regional, porque digamos la red de cable que ofrece cada empresa, o sea, el usuario no se va a mudar para tener otra empresa de cable, digamos, entonces habría que establecer desde el lado de la oferta es local el servicio, desde el lado de la demanda, perdón, es local el servicio, y desde el lado de la oferta sí hay otro análisis de vuelta como los supermercados, la negociación de las empresas de cable con las señales, que son sus proveedores, digamos, o sea, la empresa de cable lo que hace es adquiere distintas señales del país y de afuera, y para concentrarlas en un producto o un servicio que después le vende al consumidor como un paquete de señales ya prearmado. Entonces, el poder de negociación de las empresas con los proveedores, cuantas más grande es, mejor poder de negociación tiene, y entonces ahí sí es más a nivel nacional, pero a su vez para el lado de la oferta de los productos o de los servicios a los consumidores es local por esto de que cada uno puede adoptar el servicio en la medida que tenga la red que pase por su casa y le puedan conectar el servicio. Yo no sé cómo será acá en Ecuador, pero en Argentina, digamos, el servicio de televisión por cable tenía una penetración de 50% más o menos, es decir, porque en muchos otros países, por ejemplo en Brasil, es el sistema satelital el que tiene ese. En Argentina el sistema satelital tiene un 20, 25, 30%, o sea, está mucho más extendido el sistema por cable que el satelital. Por el otro lado, el sistema satelital como se puede ofrecer a todo el país porque es justamente la bajada del satélite y no tiene esta restricción local, ¿no? Pero al tener tan desarrollado el sistema de cable, se veía que ahí había preocupaciones en muchos lugares, había algunos lugares inclusive quedaban solos porque eran los únicos dos competidores, entonces se generaba un monopolio. Pero por otro lado, estábamos en una etapa de la evolución tecnológica de este tipo de servicios, en donde ya se veían venir, se estaban desarrollando todos los tendidos de redes de fibra óptica, sobre todo por las empresas telefónicas, que a su vez daban servicio de telefonía y de internet, y las empresas estas de cables daban servicios de televisión e internet por el cable de coaxil, ¿no? Y lo que se veía a futuro es que se venían los sistemas de triple play o cuádruple play, es decir, el ofertar los servicios de telefonía, internet y televisión en forma conjunta. Lo que plantearon las empresas es de que frente a las dos empresas más grandes telefónicas que hay en la Argentina, que esto vino de la privatización de la empresa Entel, que era una empresa telefónica nacional que abarcaba todo el país, en la década del 90 se la partió en dos y se licitaron en dos tramos, entonces quedaron dos empresas telefónicas que tuvieron inclusive monopolio por 10 años, después recién se abrió la competencia en ese sector de telecomunicaciones, entonces eran empresas muy grandes, muy desarrolladas, que los niveles de facturación eran de más o menos 10 veces más que las empresas estas de cable que se estaban concentrando. Entonces, lo que planteaban es que
ellas de ninguna manera podían generar una red de fibra óptica a nivel nacional, cada una por su lado. O sea, había una cuestión de escala y de economías de red que no podían, no era eficiente que lo puedan hacer duplicar esas redes. O sea, ya estaban empezando a atenderse las redes de telefonía, y la idea de estas empresas de cable eran que presten ellos extender también una tercera red de fibra óptica para competir el día de mañana en estos servicios de triple play. Entonces la operación se la aprobó considerando que se reconocían estas ganancias de eficiencia. Esto está dentro también de su misma ley puesto como uno de los puntos a considerar para aprobar las operaciones, o sea, qué ganancia genera la concentración y en qué medida esto puede hacer ver favorablemente esa operación, y lo que se dice generalmente que podría llegar a aprobarse una operación cuando genere ganancia de eficiencia que vayan a trasladarse a los consumidores. Es decir, porque si se generan eficiencias por economías de escala, pero para que incrementar la rentabilidad de las empresas y los bolsillos de los empresarios, no tiene ningún sentido. Pero si esas economías de escala se trasladan a los consumidores en un menor costo por los servicios que les brindan, entonces ahí es donde se las puede tomar en cuenta para aprobar una operación que inclusive se esté reconociendo un market share importante. Nuestra ley habla de 45 días, pero la realidad es que ninguna operación se resuelve realmente en 45 días. ¿Y por qué? Porque 45 días son en la medida que la autoridad tenga toda la información disponible para poder resolver la operación. Si en un caso, como les decía, del pan, por ejemplo, las empresas me traen todas las participaciones de mercado, considerando el pan de molde con el pan de la panadería, a mí toda esa información no me sirvió para nada. Entonces le tengo que decir, no, tráemela de otra forma, y de hecho las operaciones complicadas en Argentina han tardado 1 año y alguna más tiempo también. Entonces, las operaciones sin problemas más o menos se resuelven entre 3 meses, 4 meses. El tema de los plazos te tendría que decir depende del caso, depende de la información que estén dispuestas a aportar las empresas. También ahí tenemos una circunstancia que nuestra ley es bastante parecida a la de ustedes, en esto de que cuando yo hablo siempre de que las concentraciones, el análisis es previo, lo pongo entre comillas, porque la ley habla de que hay un plazo de notificación de 8 días después de concluido el acuerdo. Entonces, significa que el acuerdo se cerró. Después dice que no tendrá efectos hasta que no sea aprobada la operación. Nuestra ley en ese sentido dice exactamente lo mismo. Lo que tienen ustedes es de que hay también sanciones por si se lleva a cabo la operación antes de obtener la aprobación, y también tienen previsto la posibilidad de ordenar medidas cautelares durante el trámite del proceso si las empresas avanzan con la operación antes de que se expida. Como yo les decía, en todo el mundo el 90% de las operaciones se aprueban sin ningún problema, sin ningún condicionamiento. En Argentina, la manera que funciona es que las empresas realmente, como está esto de que la notificación es después de cerrado el acuerdo, muchas empresas cierran el acuerdo y avanzan con la operación. Y ahí está un poco en el análisis que hace cada abogado y economista que asesora a las empresas para ver si pueden prever de que van a tener alguna restricción o no en el análisis. O sea, si van a estar dentro de ese 90% de las que se aprueban o las que no. Es bastante fácil de determinarlo, según mi criterio, para un abogado que esté en el tema y que analice, porque los criterios para el análisis de las operaciones son claros, están en resoluciones que los determinan. Y bueno, en Argentina ya tenemos unos 800 dictámenes de operaciones que se han analizado muchos mercados, y que entonces, si uno tiene una operación de un mercado que ya se analizó, puede ir y ver y entonces ya saber si la operación va a tener problemas o no. Entonces, yo creo que ese esquema funciona bastante bien, en donde